Lo siento. ¿Me escuchan? Sí, Doc. Sí, doctora. Sí, Doc. Entonces, cuando yo le pida, ya volvió, ¿verdad? Ya volvió el moderador. Sí, doctora. Hubo un Cuando apagón le por pida aquí. que Es cierto. silencie el audio, lo silencia, por favor. Bien, lo que les decía es que la luz penetra y va a provocar la formación de radicales libres. Todo esto va a redundar en el daño de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina. Si es que yo tengo antioxidantes, y no olviden esta parte que se relaciona con el tratamiento o la prevención, si tengo antioxidantes, estos radicales libres van a lograr ser evacuados. En otras palabras, la función, esto es para que me comprendan, no es para que apliquen este concepto per se, sino para que traten de entender el lenguaje sencillo, coloquial, que el epitelio pigmentario de la retina, en primer lugar, esto sí es real, es la barrera hematorretiniana externa de la retina. ¿Cuál era la barrera hematorretiniana interna? El endotelio de los vasos de la retina. El epitelio pigmentario de la retina es, en definitiva, la bomba metabólica, y es este epitelio pigmentario de la retina el basurero del ojo. Quiere decir que todos los productos, los detritus, la basura de la función de ver, va a ser fagocitada por este epitelio. Si está fallando por la atrofia del mismo, porque se alteró por esta enfermedad degenerativa, el consumo de antioxidantes van a llevar a estos detritus por otra vía. Eso tiene lógica, ¿verdad? Los antioxidantes, ya veremos, son las vitaminas, entre otras, el omega 3. Varias formas de presentación que voy a pasar brevemente: cambios de hiperpigmentación, hipopigmentación, las drusas, un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina drusenoide, y esta ya es una forma húmeda. Como pueden ver arriba, en el gráfico superior hay una cicatriz, eso es atrofia, pero fíjense en que hay zonas rosadas, que es retina todavía viva, y en la parte inferior tenemos además una membrana activa. Hay una hemorragia epiretiniana, porque se llaman membranas neovasculares, y obviamente están produciendo líquido, elementos formes de la sangre, es una membrana activa. Esta es otra variedad seca, donde ya llegó a la atrofia. La historia natural de la enfermedad es la atrofia. Sin embargo, recuerden, no todo en medicina es cuadrado. Quiere decir que pueden haber diferentes grados. A veces la enfermedad se salta todos los pasos y va directamente a la atrofia. A veces se convierte en húmeda. Los dos ojos son muy similares. Afortunadamente para el pobre paciente, a veces un ojo tiene la enfermedad y el otro apenas está apareciendo. A veces, desafortunadamente, los dos ojos ya están con la enfermedad instaurada en forma de cicatriz. La historia natural es la cicatrización, la atrofia. Pero ¿cuánto tiempo llevará esto? No lo sabemos. La variedad seca, en donde, como ustedes pueden ver aquí, hay atrofia de tejido, y esto es evidente en la foto aneritra. Esta es una foto libre de rojo, en donde a trasluz, como se ha caído, se ha atrofiado todo el epitelio nervioso de la parte más importante de la visión. Vemos la circulación coroidea, cómo se está viendo la coroides a trasluz. Aquí este paciente tendrá una visión probablemente de cuentadedos. Pero no olviden siempre recordar al paciente. Es cierto, es terrible, no va a ver con la visión central, pero va a tener visión, al menos la visión periférica, esa no se va a perder. ¿Y por qué se dañará la visión central? Aquí también entra la lógica. Los conos, que están en la parte macular foveal, son aquellos que producen muchísimo, la parte más importante de la visión, tienen muchísima carga metabólica. Y esto que va a conllevar que esta parte se agote. ¿Sí? Esa es la lógica que le encontraríamos, mientras que la parte periférica no va a sufrir daño justamente por esta razón. Y en este caso, miren, aquí está en el gráfico, en el dibujo, la parte redonda son los vasos de la coroides.
Y aquí tenemos el epitelio pigmentario de la retina. Y miren cómo se ha dañado, ha habido una disrupción y hay líquido. El líquido del epitelio pigmentario de la retina está ocupando de la coroides, está ocupando un espacio que no le pertenece. Está debajo del epitelio neurosensorial de los fotorreceptores. Este es un espacio que siempre es virtual, pero aquí se ha convertido en real. Es un desprendimiento seroso del epitelio pigmentario de la retina, que ya veremos en otro capítulo de desprendimiento de la retina. También se presenta por otras causas, pero aquí, porque se dañó el epitelio pigmentario de la retina, y esto hizo que ocurriera este desastre. Tenemos la atrofia geográfica, en donde la cicatriz es evidente. A este paciente, ¿deberé yo darle algún tratamiento para mejorar la visión? No existe. La única opción que tendría el paciente es que se le trasplantaran o se hiciera crecer nuevas células nerviosas en esta zona. Y aquí vienen los estudios que se están intentando, pero que no logran llegar a ninguna conclusión de las células pluripotenciales. Para un futuro, esta es una posibilidad. Nuevamente un ejemplo de cómo está trasudando. Miren, aquí empieza a llenarse, continúa la fluorescencia, la fluoresceína sigue escapando y vemos cómo se va llenando y todo esto está hiperfluorescente. Quiere decir que aquí hay una fuga y que se está llenando de contraste. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Aquí puede ser por factor de herencia, algo. Envejecimiento de la degeneración, sí. El estrés ambiental que provoca todo esto es una realidad. Y todo esto también va a conllevar a que se dañen las células, se altera el intercambio metabólico. Recuerden que había una membrana muy resistente, la membrana de Bruch, que es como de la cámara fotográfica, la película negra. Esta membrana de Bruch se altera y todo esto va a hacer que se rompan las barreras y que se produzca esta cascada inflamatoria y también la evidencia de factor de crecimiento del epitelio pigmentario, factor de crecimiento del endotelio vascular, perdón. El factor de crecimiento del endotelio vascular es la señal de SOS de la retina que no tiene una buena circulación, una buena nutrición. Manda este mensajero, inmediatamente van a venir sustancias proinflamatorias y neovasos. Estos neovasos son los que nos van a dar finalmente problemas. Los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular están en las células endoteliales y estas van a provocar cascadas inflamatorias, se rompen todas las barreras, que eran las dos básicamente. El epitelio pigmentario de la retina, barrera hematorretiniana externa, y el endotelio vascular, la barrera hematorretiniana interna. Tenemos receptores para este factor de crecimiento del endotelio vascular, que es la piedra cardinal, no lo olviden, de algunas patologías que tienen que ver con isquemia. Esta es la piedra cardinal y el tratamiento está relacionado justamente contra este factor de crecimiento del endotelio vascular. Están en las células endoteliales, en el epitelio pigmentario de la retina, en la misma corio capilaris, y tiene una implicación fundamental en la neovascularización patológica en diferentes enfermedades, como no olviden la retinopatía diabética, la retinopatía del prematuro, que son las obstrucciones vasculares, que son las que veremos más adelante. La tomografía óptica coherente, entonces, recordando que es un examen complementario que simula una biopsia, una evaluación microscópica del tejido, va a ayudarnos a ver el epitelio nervioso, miren, la corio capilaris aquí abajo, y este es el complejo epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores, las uniones externas de los fotorreceptores. Es en esta zona en donde vamos a tener el problema, y es en esta zona en donde nuestra visión no alcanza en el examen sencillo, y para esto los exámenes complementarios como la angiofluoresceínografía retiniana
Pero esto es con medio de contraste. Tenemos otro tipo de examen junto con la tomografía óptica coherente, que es la angiotomografía, en donde no necesitamos medio de contraste, y esto nos ha ayudado mucho. Y básicamente estos son el recurso que tenemos para ver el tipo de enfermedad que tenemos. Sin embargo, si yo ya veo en el examen una cicatriz visiforme de la mácula, yo ya sé, y ese paciente tiene una nula visión, ya tiene años, así, yo ya sé que ese paciente en el examen va a tener una cicatriz y no va a ser proclive a tratamiento alguno. Esta es una membrana activa. Tenemos otro examen que se llama con verde de indocianina, en donde están ciertos puntos focales de fuga, se van a distinguir. Y tenemos la típica angioretinofluoresceinografía, cómo va floreciendo más tardíamente a partir de el llenado vascular, ¿no? A fases tardías. Nuevamente, recordemos que la tomografía óptica coherente es de mucha ayuda, siendo una biopsia óptica con ultrasonido, con luz infrarroja, se llama interferometría de baja coherencia. Y es importante traer a colación la brillante exposición de su compañera, en donde nos hablaba de cada una de estas fibras, de estas capas de la retina nerviosa, neurosensorial. Y aquí podemos recordarlas y también identificar la zona en donde va a haber disrupción y alteración y va a haber la atrofia de este epitelio nervioso. Fíjense la anterior, qué hermosa que es la anatomía. Esta es una tomografía normal. Y esta es totalmente alterada. Una cicatriz visiforme es lo que les hablaba. Si ya tengo una cicatriz, esto es una degeneración macular atrófica. Y aquí no hay anatomía. Compare. Normal. Y no tenemos cómo discernir. Sabemos que debe estar terriblemente adelgazado, podemos medir, claro, y va a haber una atrofia espeluznante del epitelio nervioso. Y cuando los fotorreceptores o células nerviosas se pierden, el concepto se mantiene, no se regenera. En este caso tenemos quistes, estas zonas oscuras indican presencia de líquido, entonces será de tipo húmeda, como se ve en la angiografía. Y aquí aparecen, sí, pequeños cambios de visión, pero si nos vemos con los correctos métodos, también habrá una pérdida del brillo macular, por ejemplo, del brillo foveolar en el examen. Y aquí hay un desprendimiento importante del epitelio pigmentario de la retina con acúmulo de líquido terrible, ¿sí? Eso en cuanto a la primera parte de la degeneración macular relacionada con la edad. Voy a continuar compartiendo el tratamiento de esta enfermedad. Había yo indicado que desafortunadamente no existe tratamiento para la forma atrófica que ya está instaurada. Pero eso no le podemos decir a nuestros pacientes. Tenemos que ser delicados y recordar que ante todo somos humanos y tenemos que, si no logramos mejorar al paciente, podemos acompañarle, que aprenda a desenvolverse con lo que tiene, a aceptar su enfermedad y podemos consolar al paciente. Ese sí es nuestro derecho y deber, es nuestro deber. El tratamiento en estas personas entonces será paliativo, indicarles esto, que no se van a quedar ciegos, que siempre van a tener visión, que sea periférica, pero esto es una ceguera legal y el paciente deberá ser proclive al carnet de discapacidad. Eso también, anteriormente venían más personas que querían el carnet de discapacidad por las situaciones que se relacionaban con situaciones no correctas. Y venían, por ejemplo, que quiero carnet de discapacidad
y en el examen físico tenían enfermedades terribles. Ellos no venían por tratarse la enfermedad, sino por acceder al bono. Ya esa es una forma incorrecta de ver las cosas, ¿cierto? Otros, peor, querían importar objetos del extranjero sin impuestos. Esos casos también existen y seguirán existiendo. Pero estos otros casos de pacientes que sí ameritan este derecho existen y que no lo saben. Este paciente va a tener ceguera legal porque no está viendo correctamente, ve menos de 20/400 y su campo visual central está abolido. Estos pacientes deben, además, hemos aprendido a lo largo de estos 2 duros años de la pandemia, que el paciente es un todo, ¿cierto? Y que estamos bajo estrés postraumático. Y si aparte de este estrés postraumático, que es muy difícil de manejar y que necesitamos hacerlo con acompañamiento médico de salud mental, si tenemos una enfermedad adicional, con más razón, nuestros pacientes deberán acudir a la ayuda de salud mental para que puedan sobrellevar lo que les ha correspondido pasar en esta etapa. Hablaba yo de los antioxidantes, las multivitaminas, para evitar el efecto de estos detritus, ¿no? Y las multivitaminas vienen en preparados específicos para esto. También los encontramos en los frutos rojos, las cerezas, las frambuesas, los champiñones, son los que más antioxidantes tienen, los pimientos rojos, el pescado que tiene omega 3, que es el atún. ¿Saben qué pescado tiene más omega 3? El atún. Pensaba yo que era el salmón, pero no, el atún tiene bastante omega 3. El salmón, pero aquí tendríamos que cuidarnos del mercurio, ¿no? Y obviamente los preparados que ya les había comentado que vienen específicamente para esto. En algún estudio multicéntrico, ¿sí? Se había llegado a la conclusión que esto no es determinante. Faltan más estudios al respecto de que las personas que tenían cáncer de pulmón, perdón, las personas que tenían tabaquismo y se tomaban estos multivitamínicos, podía haber alguna asociación con el cáncer de pulmón, pero esto no está determinado. Y hay varias formas de tratar el padecimiento húmedo con antiinflamatorios que ya vamos a ver y los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular. Se hizo mucho énfasis en ciertos láseres. Sabemos que hay láseres que son calientes, como el láser de argón que tenemos en el hospital y que nos ha ayudado muchísimo a combatir la retinopatía diabética. Eso ya es un capítulo apasionante. Y el láser frío, que es el FDT, este láser ya no es utilizado, más que me parece que en Guayaquil, porque justamente importar la verteporfirina, que era el preparado químico que debía inyectarse en un vaso periférico, es muy difícil. El tratamiento farmacológico es la inyección de antiangiogénicos. Pero antes de ir a los antiangiogénicos, recordemos este láser frío. El láser frío, la termoterapia, tiene que ver con la verteporfirina. La verteporfirina, Pisudain, se coloca en un vaso periférico. Se ve más o menos el diámetro en la zona del problema, se hace el spot de láser, que es un láser frío. ¿Por qué es importante que sea un láser frío? Porque si fuera caliente, térmico, quemaría el tejido nervioso y no nos sirve de nada, vamos a tener ahí una cicatriz. Que esto es lo que hacen los láseres que se utilizan para retina. Pero este no quema, porque es frío, no quema el tejido nervioso, sino que tiene una afinidad por la verteporfirina. Entonces inyectamos esta sustancia en el vaso periférico y llega por la circulación a la mácula y va a estar básicamente en la membrana neovascular.
y aquí está aglomerada, llega este láser y va a actuar sobre estos vasos y lo que hace es los trombosa. Y de esta forma la membrana deja de funcionar y el tejido deja de estar edematizado. Esto no puede también utilizarse para otro tipo de membranas neovasculares de la retina, por ejemplo, en los miopes, en donde también hay alteraciones en este sentido. Y no olvidemos que estos vasos trombosados pueden nuevamente tener luz. Y al tener luz, puede nuevamente haber una circulación y estar activos. Quiere decir esto que debería ayudarse de otro tipo de tratamiento antiinflamatorio para mantener el resultado final. Tenemos además los antiangiogénicos. El factor de crecimiento del endotelio vascular va a ir a un receptor que está, ya habíamos dicho, en el epitelio pigmentario de la retina, en las células endoteliales, y va a ocupar ese receptor. Y esto va a desatar una cascada y va a llamar a nuevos vasos. Entonces, nuevamente usemos la lógica, necesitamos algo que se mantenga en el receptor, ocupe el receptor. Y este es el antiangiogénico, antifactor de crecimiento del endotelio vascular. Normalmente en la retina existe esta señal de auxilio. Cuando está el bebé en el vientre de la madre, está formándose, y entonces estamos llamando a la retina que está creciendo, aumenta su demanda metabólica y va a llamar lo que le sigue para nutrirla, que son los vasos. Los vasos vienen siguiéndole a la retina que está en crecimiento. Entonces la retina dice, auxilio, no respiro, ¿sí? Y normalmente vienen estos nuevos vasos a suplir la función de la angiogénesis, de la desvascularización. Pero cuando no estamos en una etapa fisiológica, ya verán en la retinopatía del prematuro, en donde el niño nace antes de tiempo y todo esto se altera, o en este caso, en donde no deberían estar estos nuevos vasos creciendo en la retina, no tienen por qué haber nuevos vasos en la retina en el punto de la vida, este factor de crecimiento del endotelio vascular los llama y estos vasos son de muy mala calidad y van a trasudar y tener todos los desastres que estamos viendo. Debemos evitar esta proliferación bloqueando este receptor. No se ha descubierto aún un fármaco que bloquee todo el tiempo este receptor. No existe todavía. Está en estudio, se ha conseguido sí medicación antiangiogénica que dure más tiempo, pero las que están ahora en el mercado son el ranibizumab, el bevacizumab y se fue el otro fármaco, pero básicamente duran el mismo tiempo, duran un mes. El más conveniente es el bevacizumab. Poniéndoles un ejemplo que es más o menos real, la dosis que debe inyectarse de bevacizumab intraocular costará unos $50, solo la dosis. Y la dosis del ranibizumab costará unos $1000, solo la dosis. Esta es la diferencia abismal de precios. Y esto es importante saber porque no va a ser proclive al tratamiento por un año el paciente con imagínense gastarse $12,000 al año, es terriblemente oneroso, y gastarse $1,200 solo en la dosis, estoy hablando, tampoco es sencillo para nuestros pacientes, no es simple. Esto no existe a nivel de ministerio, no está considerado en el cuadro básico de medicamentos y es una necesidad. El bevacizumab fue usado para cáncer de colon y tiene un tamaño de molécula mayor que el del ranibizumab, que es menor. La diferencia es esta: ocupan el mismo receptor, el mecanismo de acción es el mismo, el tiempo de acción es similar
y cómo es la dosis de ataque. En estudios multicéntricos se ha visto que da lo mismo inyectar mensualmente la dosis o hacerlo por 3 meses seguidos y ver qué respuesta existió. Si ya se quitó el trasudado, se secó esta membrana, simplemente hay que ver, hay que seguir al paciente, viendo cómo está su agudeza visual, los cambios en la tomografía óptica coherente y demás. Si es que no se consiguió secar totalmente esta membrana, lo que deberá hacerse es continuar inyectando hasta conseguir, o sea, por un nuevo trimestre, hasta conseguir el resultado deseado. Esto es dosis-respuesta en realidad. Y si es que alguno de los productos que estamos empleando no consigue, esto se da más en desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, no consigue la respuesta que se desea, se cambia, se hace un switch, se cambia al otro producto, ya sea que empecé con el más conveniente o empecé con el más oneroso. Yo hago un cambio de producto y suele, suele mejorar esta reabsorción con el otro producto. Puedo realizar esto y tener unos resultados anatómicos espectaculares, siempre y cuando lo he conseguido hacer a tiempo. No olvidemos que si tenemos líquido en un lugar en donde está tejido nervioso, este va a sufrir y va a atrofiarse. Tampoco olvidemos que la historia natural de la enfermedad es atrofia del epitelio nervioso, pero esto esperemos que pase más tardíamente, pero eso ocurre. Nos ayudamos para desinflamar con corticoides. Todo esto que les estoy mencionando es intravítrea. Los corticoides ya sabemos que son antiinflamatorios y también se colocan intravítreos. No olvidemos los efectos indeseables a nivel sistémico, Cushing, estoy hablando por oral, intravenoso, no intravítreo, Cushing, atrofia de tejidos, hiperglicemia, por ejemplo. Disminución de las defensas del cuerpo. Intravítrea, tenemos tendencia también sistémico, tendencia a catarata, sistémico también tendencia a hipertensión ocular y glaucoma y disminución de defensas. Estas inyecciones intravítreas deben hacerse en un quirófano con todas las normas de asepsia y antisepsia, porque al inyectar podríamos tener algún problema a nivel de infecciones o una iatrogenia si no sabemos la anatomía quirúrgica del ojo, o si tenemos otros problemas que, por ejemplo, la retinopatía diabética, donde también se utilizan antiangiogénicos, debemos tomar en consideración otros parámetros para el correcto uso de este tratamiento. Es un elemento valioso y puede adyuvarse con los corticoides. Muchas gracias, doctores, se terminó. Vamos a continuar ya que hay algunos temas que tratar. Ustedes ya acabaron las exposiciones, ¿no? ¿Cierto? Sí, Doc. ¿Qué saludos? Ya les voy a, como estoy enfermita, voy a hacer que expongan ustedes todo. ¿Qué les parece? Sí, ¿no? No, Doc, ¿cómo No, cree? Doc. Sí, en vez de ser solidarios con su doctora. No, tienen cero por esa falta de solidaridad conmigo. Ay, Doc. Es que esto explica mejor, Doc. Ay, sí. Bueno, mis doctores, vamos a hablar del desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina se clasifica en desprendimiento de retina seroso, que es el que vamos a ver primero, el desprendimiento de retina reumatógeno, que tiene que ver con un orificio en la retina, el desprendimiento de retina traccional, que tiene que ver con, su nombre lo indica, tracción de la retina y desprendimiento, y el desprendimiento de retina mixto, en donde la tracción va a provocar un desgarro y esto va a darnos un desprendimiento de retina mixto.
Regmatógeno, ya vemos que hay un orificio. Traccional, vemos que hay membranas de proliferación fibrosa y vascular, proliferación fibrovascular, como en la retinopatía diabética. Un desprendimiento de retina mixto, en donde ocurra también lo mismo, lo propio, ¿no? Que va a darnos un agujero, la tracción, y el desprendimiento de retina seroso, en donde solamente está involucrado líquido, no hay una lesión causal, aparentemente. El concepto para todos es el mismo. Separación de la retina nerviosa suprayacente del epitelio pigmentario de la retina subyacente. Hay un acúmulo de líquido por cualquier proceso, ya sea local o sistémico, en el caso del desprendimiento de retina seroso, en un lugar que era virtual y se convierte en real. No olviden que esta es una célula del epitelio pigmentario de la retina. Miren qué hermosa. La bomba metabólica. Y aquí tenemos la coriocapilaris. Aquí tenemos la membrana de Bruch y aquí tenemos el epitelio nervioso. Miren los segmentos externos de los fotorreceptores, cómo están siendo fagocitados por el epitelio pigmentario de la retina, que tiene unas vellosidades que está fagocitando estos segmentos externos. Entonces, por alguna razón, hubo una alteración en la presión del cuerpo, hipertensión arterial, por ejemplo, una mujer con preeclampsia o eclampsia puede tener fallo de esta bomba y el desprendimiento de retina seroso. Las enfermedades de las que sus compañeros muy bien hablaron, como la escleritis, la epiescleritis, puede darnos inflamación en esta zona y se altera esta barrera y hay desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, un desprendimiento seroso. Puede haber además, por ejemplo, una uveitis, que yo les había mencionado. Esta inflamación de la uvea hace que no pueda surtir perfectamente este epitelio. Miren, todas las enfermedades que vemos, una vasculitis, neoplasias, y nos dan la enfermedad. Yo he visto, desafortunadamente, no infrecuentemente, he visto pacientes con metástasis. El primario ha sido, por ejemplo, próstata. El primario ha sido, por ejemplo, útero. ¿Sí? Y da esta enfermedad, este desprendimiento de retina. Ahí, ¿el tratamiento cuál será? ¿Quirúrgico? No, pues. Tengo que tratar la causa que lo provocó. Es una colección elevada que nos puede dar baja visual, obviamente, y en el segmento anterior no necesariamente hay alteraciones a menos que vaya asociada a una uveitis, obviamente, ¿no? Y la presión intraocular, como hay un tercer espacio por donde va el líquido, puede ser baja inclusive. ¿Cuándo va a haber rubiosis de iris, inflamación del segmento anterior, hiperemia? Cuando es un proceso crónico o es un proceso secundario a alguna otra afección del ojo. Estamos hablando de rubiosis de iris, por ejemplo, una obstrucción vascular. El diagnóstico puede hacerse con el fondo de ojo, es decidor, pero si tenemos medios opacos, deberemos utilizar una ecografía para poder ver el polo posterior. De otra forma no es posible, y ahí vamos a ver si hay algún tumor, alguna otra situación. Una tomografía de órbita para ver alguna otra causa a nivel de la órbita. La tomografía óptica coherente, obviamente si es que los medios están transparentes, si no hay catarata y demás, nos va a ayudar. Esta enfermedad de Coats es una uveitis que se da en niños alrededor de los 10 años y suele ser unilateral, afortunadamente, y nos da desprendimiento de retina. La coroidopatía serosa central, que siempre pongo a colación, es cuando los pacientes son triple adregénicos. Quiere decir que tienen una personalidad hiperactiva, son muy meticulosos, muy ansiosos. ¿Quiénes serán así?
todo el mundo después de la pandemia. Estuvo con crisis de pánico, con ansiedad. Imagínense los AAA antes de esto y después de la pandemia deben haber tenido múltiples problemas. Todos nos enfermamos. Entonces, en cualquier persona con esto descompensado, las catecolaminas descompensadas, o si es una persona que no tiene esta condición anímica, sino simplemente está sometida a un estrés brutal por, qué sé yo, por su trabajo, por su malvada profesora de oftalmología. Cualquiera de estas situaciones puede coincidir con que se rompan estas compuertas y se abra este ingreso de líquido al espacio virtual. Esto se denomina coroidiopatía serosa central. ¿Y el tratamiento cuál será? Vencer el estrés con ejercicio físico, cambiar de trabajo, etc. Esto va a conllevar a que mejore el paciente. El paciente puede tener metamorfopsias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que la línea cuadriculada no la vea recta, sino con alteraciones de estas líneas, y esto se llama metamorfopsia. ¿Por qué? Porque hay edema y la retina no está perfecta, sino está así totalmente borrada. La escleritis posterior, la hipertensión que ya les mencionaba, en donde en todas estos debemos corregir la enfermedad de base. Y vamos al siguiente capítulo, que es el desprendimiento de retina reumatógeno, en donde se separa a sí mismo el epitelio nervioso y el pigmentario. Y puede darse de 1 en 10.000 habitantes al año en la población general. Puede ser en el 10% bilateral, y esto es importantísimo, porque si me pasó en un ojo, tengo que hacer una profilaxis en el contralateral para disminuir la posibilidad de que pase lo mismo en el contralateral. Yo sí he tenido pacientes que les he operado desprendimiento de retina del un ojo y he dado profilaxis en el contralateral. Y pese a eso, en el contralateral puede aparecer un agujero y tiene que diagnosticarse inmediatamente y sellar ese agujero para evitar que se desprenda la retina del ojo contralateral. Esto pasa. Se da en miopes, en el 40%. ¿Por qué? Porque el ojo miope es un ojo más largo y recuerdan ustedes que la gelatina vítrea, se desprende de la pared de la retina normalmente, porque con la edad o en los miopes se hace más líquida, se licuefacta, ¿sí? Y se desprende. Quiere decir esto que está adherida a los vasos, a la base vítrea, está adherida a la mácula, a la fobia, al nervio, y si se hace licuefacta va a caer y va a arrastrar consigo, puede arrastrar un pedazo de retina. Siempre pongo el ejemplo de si yo tengo un esparadrapo que le pego en la pared, le desprendo al esparadrapo, puede venir en el esparadrapo un pedazo de pintura. Pasa lo mismo con la retina. Por eso el miope, que tiene más posibilidad de que se licuefacte el cuerpo vítreo, tiene más tendencia que la población general. La población general también tiene tendencia porque con la edad se hace más licuefacto el vítreo, se hace más líquido, quiero decir. También sí he operado de catarata. ¿Por qué? Opero la catarata. ¿Qué se hace en la catarata? Voy a retirar. Se murió. Voy a retirar el cristalino. Y en el espacio que queda, aquí voy a colocar un lente artificial, ¿cierto? Pero va a haber más espacio para que se mueva el humor vítreo, y esto puede darnos alteraciones, lesiones de la retina y desprendimiento de retina, por más perfecta que sea la cirugía de catarata. También puede ocurrir cuando hay trauma ocular en niños, o un desprendimiento vítreo posterior agudo, que es lo que les decía, se hace más licuefacto, se desprende y empezamos a ver moscas volantes o miodesopsias que se denominan. Tenemos inmediatamente que ir al oftalmólogo para que nos haga un estudio, una valoración
Los 3 primeros meses tenemos que hacer una valoración así de fondo de ojo seguida, porque si es que apareciera alguna de las lesiones posibles, puedo dar tratamiento con láser y sellar la lesión. Después de los 3 meses no tiene mucho sentido porque se va la lesión a cicatrizar por sí sola. Peor si tengo flashes de luz, quiere decir que se está traccionando la retina y que puedo tener algún desastre por allí. Entonces ya les había hablado de la sinéresis o licuefacción vítrea, las fuerzas de tracción, si existe un desgarro, un agujero, se presenta el desprendimiento de retina reumatógeno. Miren cómo entra a través de ese agujero y va llenándose de líquido y le levanta la retina. Cuando hay la lesión debemos sellarle antes de que pase ese desastre. Ya les había hablado de las fotopsias, las miodesopsias y la visión va cayendo como una cortina, ¿sí? Y disminuye obviamente la visión. En el segmento anterior podemos encontrar como en este caso ya lesiones como precipitados queráticos cuando es un proceso inflamatorio de todo el ojo. Puede haber catarata secundaria, pero esto ya es cuando es un desprendimiento de retina antiguo. La pupila, como está alterado el tejido nervioso, que es la retina, va a tener un defecto pupilar aferente. Quiere decir que en vez de contraerse frente a la luz, va a dilatarse. Y obviamente, como está ocupando un tercer espacio líquido, va a haber disminución de la presión intraocular. Hay varias formas de examinarlo con el lente de 3 espejos con el que utilizábamos para ver el ángulo de filtración herido corneal, ¿recuerdan? Con el lente de Goldman o de 3 espejos, la oftalmoscopía indirecta con la lupa de 20 dioptrías. La oftalmoscopía directa no nos va a dar más señal que los 30 grados centrales, algo vamos a poder ver el nervio, algo la mácula, si le hacemos mirar al paciente se necesita experticia, pero no vamos a ver el campo. Y para esto necesitamos ver la periferia, por lo que los 2 primeros nos van a ayudar, el último no. Perdón, cuando ya ha habido un desprendimiento importante, obviamente que frente a esto, a este desprendimiento de retina, los medios ya no va a devolvernos la retina el rojo pupilar cuando hacemos el reflejo rojo de Bruch. Hay algo allí que puede ser la gula del desprendimiento de retina, que nos está indicando que sí, que algo más existe atrás. Tenemos que ver el lado del vitro. Miren, aquí hay un agujero macular. Aquí se ha desprendido, se ha hecho un agujero y aquí está toda la retina corrugada. Debemos ver la extensión. Aquí hay pliegues fijos. ¿Por qué la retina superior está aplicada? Porque el agujero probablemente era inferior y por gravedad el líquido se acumula en la parte inferior. Estos pacientes desafortunadamente se dan cuenta más tardíamente porque la visión central puede no estar al inicio comprometida, pero ya la retina inferior está atrófica, cicatrizada. Tenemos un quiste importante aquí en la retina y desafortunadamente puede venir ya la proliferación vitreoretiniana. Es diferente de la proliferación fibrovascular que veremos en la diabetes, fibrosa vascular. Aquí no, aquí se llama proliferación del vitrio y de la retina, vitreoretiniana, que va del grado A, B, C. Significa que van haciéndose pliegues, cicatrices terribles, igual que si nosotros tenemos un papel, lo hacemos así. Luego, imagínense tratar de desdoblar ese papel, es muy complicado y eso es a lo que nos lleva los pliegues retinianos fijos del grado C. Tenemos un ejemplo de ubicación del desprendimiento y el tratamiento es con criopexia. La retina, aquí tenemos un ejemplo de cómo hay un desgarro y con crio, que es es un tratamiento térmico de frío, de hielo, a través de la esclera por fuera, se logra sellar, cicatrizar la periferia de la lesión. Lo siento, doctores, disculpen.
Me han visto dar láser en la consulta. El láser es una energía térmica que a través de un lente especial en la lámpara de hendidura va a atravesar los medios transparentes hasta llegar a la retina. Y ahí va a cicatrizar la retina. Y tenemos la cirugía. En la cirugía lo que propendemos es empujar la retina hacia el centro, y esto se consigue con un cerclaje escleral, que es una banda de silicón que se pone debajo de los músculos extraoculares. Tiene que hacerse bajo los extraoculares, porque si le hago sobre los músculos voy a tener problemas para la contracción muscular, los movimientos del ojo, obviamente. Tengo que identificar la lesión y sellarla. Perdón, ahí debe ir la indentación. Esto es lo complicado. Miren cómo se ve la indentación. Está empujada la retina desde fuera hacia adentro. Estoy viendo un fondo de ojo. Y miren cómo aquí hay como una elevación. Es porque está empujándose de fuera hacia adentro. Y está sellada, esa retina está aplicada. Perdón, tenemos la vitrectomía. En la vitrectomía voy a entrar en el ojo a través de la pars plana. Para esto es importantísimo la anatomía quirúrgica nuevamente. Tengo que incidir protegiendo el cristalino, evitando hacer agujeros en la retina, y entro con una cánula con varios puertos. Una esclerotomía para que esté la infusión todo el tiempo. Hay un puerto para la endoiluminación y hay otro puerto para el ocutomo. En este caso, este puerto es el vitreófago. Es un aparato que entra, son calibres muy pequeños, de 23, de 24G. Antes usábamos los calibres 20, que eran más grandes. Estos son autosellantes y con esto se consigue retirar el vitrio, retirar el líquido subretiniano, y tiene que ponerse un tamponade. El tamponade puede ser gas. El gas va a empujarle a la retina de dentro hacia la pared, o puede ser aceite de silicón. El gas se va a reabsorber, puede ser el hexafluoruro de azufre, por ejemplo, y el tamponade de silicón no. El tamponade de silicón puede dejarse allí dependiendo de la necesidad del paciente, si es un desprendimiento de retina terrible, un ojo único, etc. O puede retirarse si ha cumplido su función, sabiendo que cuando se retira el aceite de silicón puede redesprenderse la retina. Básicamente esto es lo que les comento. Tenemos otro ejemplo de cómo se realiza la vitrectomía, y puede asociarse los dos. La indentación o el cerclaje con esta banda que puede ser de 360 grados o puede ser segmentaria, o la vitrectomía a la vez, ¿no? O pueden hacerse por separado, dependiendo del tipo de lesión, porque si es un agujero mínimo, puede hacerse simplemente con este cerclaje, pero si son múltiples agujeros y dependiendo de la ubicación superior o inferior, debe elegirse la técnica. Bueno, hay ventajas y desventajas de una y otra, pero es importante recordar que lo básico es realizar la crioaplicación cuando ya tenemos la lesión, o la endofotocoagulación cuando hacemos la vitrectomía a través de uno de los puertos. Las técnicas han variado. Ahora existen también, se puede hacer a dos manos. En un puerto no necesariamente va a estar la endoiluminación. Esto puede hacerse a través de un candelabro que se llama, que se coloca en algún puerto, y esto va a darnos la iluminación correcta. Porque esto se hace en microscopio con un lente especial, pero el microscopio no es suficiente, sino que además del microscopio tiene que haber un lente especial para poder hacer la vitrectomía. Quiere decir que la luz del microscopio no me sirve. Tengo que entrar con la luz al globo para poder realizar este tipo de cirugía.
La clase de hoy se acaba a las 5, a las 6. Sí, doctora. Sí, Doc, tenemos anestesia. Menos mal, no saben qué tristeza que me da. Si no me iba a quedar sin voz. Por favor, José, ayúdame con lo del aula, porque intenté subir lo que te había comentado de los temas para que los vayan desarrollando y no me ha sido posible. Verifícame eso, ¿ya? Listo, Bueno, doctora. mis doctores, que tengan